Hola, gracias por estar aquí. Si te gustan las historias de amor verdaderas, profundas y que tocan el alma, te invito a quedarte hasta el final de este video. Hoy conocerás a una mujer sencilla que, con valentía y ternura, transformó la vida de un hombre poderoso sin saber quién era realmente. Este canal necesita de tu apoyo para seguir creciendo. Estamos empezando y nuestra meta es llegar a los primeros 1000 suscriptores. Así que, si te gusta este contenido, suscríbete ahora mismo, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte de la historia te tocó el corazón. Tu apoyo es muy importante. Ahora sí, vamos con la historia. Mi nombre es Esperanza Ramírez y nací entre montañas, bugambilias y amaneceres envueltos en neblina. San Miguel del Roble no aparece en los mapas, pero aquí cada árbol tiene memoria y cada silencio cuenta una historia. Soy viuda desde hace 8 años y desde entonces mi vida se resume en cuidar la tierra, vender mis flores en el mercado y criar a mis 2 hijos, quienes, aunque ya grandes, aún me dicen mamá con la misma ternura de cuando usaban pantalones cortos. Nunca fui mujer de ciudad ni de sueños imposibles, pero aquella tarde de tormenta, la vida me recordó que el destino tiene formas extrañas de sorprendernos. Era una tarde gris con nubes bajas y el sonido lejano del trueno quebrando el cielo. Yo estaba recogiendo las macetas del porche cuando escuché el chirrido de llantas, seguido de un golpe seco y metálico. Salí corriendo sin pensar y lo encontré a unos metros de la curva del diablo. Un coche volcado y a unos pasos, un hombre tambaleante con la camisa manchada de sangre. No sabía si estaba vivo o muerto, pero al mirarlo a los ojos, supe que necesitaba ayuda. No pregunté nada. Lo llevé a casa como si el instinto me guiara. A veces uno no necesita entender, solo sentir. Lo acosté en la cama de mi difunto esposo. Lo limpié con paños húmedos, le apliqué ungüentos de árnica y manzanilla y le ofrecí un caldo de pollo con toties calientes. Gracias, fue lo único que dijo. Su voz era grave, educada, como si no perteneciera a este mundo polvoriento y simple. Se hacía llamar Alejandro, y aunque sus manos eran suaves como las de un contador, tenía la mirada rota de alguien que había perdido algo importante. Durante 2 días, se quedó aquí, entre mis bugambilias y las risas de mis hijos. Ayudó a mi hijo menor a cargar leña, y a mi hija a preparar un altar con flores secas. No preguntaba mucho, pero escuchaba. Todo lo curioso es que nadie en el pueblo lo reconoció, y eso le gustaba. Podía caminar por la plaza, sin que lo miraran con desconfianza o interés. Yo tampoco sabía quién era realmente, pero había algo en él. Una melancolía que me conmovía. Una forma de observar lo cotidiano como si lo viera por primera vez. El segundo día, mientras regábamos juntos las plantas, me dijo, no sé cómo explicar esto, pero aquí siento que respiro de nuevo. Le sonreí, sin entender por completo sus palabras, pero sintiendo que algo en mí también se estaba moviendo. Lo que nunca imaginé fue que ese hombre que recogía flores conmigo era el mismo que firmaba contratos para arrancarlas de raíz. Cuando se recuperó lo suficiente, se ofreció a limpiar el parabrisas de mi camioneta vieja. Mientras buscaba un trapo en la cajuela, se le cayó su cartera. No quise mirar, pero la curiosidad fue más fuerte. Y ahí lo vi, Alejandro Montero. Me sonaba ese nombre, y no por las buenas razones. Esa misma noche confirmé lo impensable al escuchar la radio del vecino. Su empresa, Montero Desarrollos, era la que quería comprar nuestras tierras para construir un complejo turístico. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué hacía un hombre así, aquí, en mi casa? ¿Y por qué me dolía tanto saberlo? Esa noche casi no dormí. El sonido de la lluvia golpeando el tejado parecía una advertencia. Me preguntaba si debía enfrentarlo, si debía echarlo de mi casa al amanecer, pero también recordaba cómo había curado las manos de mi hijo, como había escuchado con atención cada anécdota del pueblo, como se había arrodillado junto a mí para sembrar albahaca. No era fácil decidir. Al alba, preparé café y pan dulce y lo esperé sentada en la cocina. Cuando entró, con su camisa remendada y los ojos bajos, le dije sin rodeos, sé quién eres. Su quedó quieto. No negó nada. Solo bajó la mirada y murmuró, no fue casualidad que terminara aquí, pero tampoco fue planeado. Lo escuché con el corazón latiendo fuerte. Alejandro me contó que había venido a supervisar personalmente los avances del proyecto, que estaba cansado del ruido de la ciudad, del cinismo de los socios, de las decisiones que se tomaban sin mirar a la gente, que había discutido con su consejo directivo por no consultar a las comunidades, que, en medio de la tormenta, simplemente perdió el control del volante. Aquí estoy, Esperanza, me dijo, en medio de un pueblo que me recuerda lo que perdí y frente a una mujer que me hace cuestionar todo lo que creí. Correcto, no supe qué responderle, pero tampoco lo eché. Los días siguientes fueron confusos. El pueblo empezó a murmurar, a sospechar. Nadie sabía con certeza quién era, pero todos notaban algo raro. Yo lo defendía sin mentir.
porque aunque me dolía lo que representaba, también veía al hombre que se quedaba hasta tarde ayudando a mi hijo con las matemáticas, o que acariciaba al perro viejo como si fuera suyo. Lo que más me desarmó fue verlo una tarde llorar en silencio frente al altar de mi esposo, con una flor de cempasúchil en la mano. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo: perdí a mi padre hace un año. Y nunca me despedí. Tu casa me dio eso de un lugar para hacerlo. Entonces entendí que no todo era blanco o negro, que incluso un hombre con poder podía cargar culpas y vacíos, y que a veces el destino no elige lo lógico, sino lo necesario. Le pedí que se quedara unos días más, pero bajo una condición: que fuera honesto con el pueblo, que les explicara quién era que había venido a hacer y por qué se había detenido. No me contestó de inmediato, pero al día siguiente se presentó en la asamblea comunitaria con la cabeza alta y la voz temblorosa. Admitió todo y pidió perdón. Algunos lo insultaron, otros lo escucharon con recelo, pero nadie pudo negar su valentía. Después de esa reunión, todo cambió. Alejandro no volvió a su empresa de inmediato. Se quedó, ayudó en las cosechas, participó en los talleres artesanales, visitó la escuela rural, sobre todo, escuchó. Las historias de los ancianos, las necesidades de los jóvenes, el dolor de los que habían sido presionados para vender sus tierras. Luego, escribió una carta pública, renunciando al proyecto original. Propuso algo nuevo, un plan hecho con nosotros, no contra nosotros. Desarrollo rural sostenible, cooperativas locales, preservación del ecosistema. Algunos aún dudaban, pero yo ya había visto el cambio en sus ojos. No fue fácil convencer a todos. Hubo reuniones tensas, discusiones largas, noches de insomnio. Muchos pensaban que era una estrategia más, una manera de comprar nuestra confianza para luego traicionarnos. Pero Alejandro no se rindió. Visitó casa por casa, se sentó con las familias, respondió cada pregunta con paciencia. Yo lo acompañaba, no como defensora ciega, sino como testigo del hombre que había visto cambiar. A veces, lo miraba hablar con los ojos brillando de ilusión, y no podía evitar pensar en lo irónico que era todo. El hombre que había venido a destruirnos, ahora era el que más quería protegernos. Mi madre, que siempre fue sabia, me tomó la mano una tarde y me dijo: ese hombre te mira como si fuera su ancla, esperanza. Yo me reí, pero sentí un calor en el pecho. Hacía años que nadie me miraba así. Desde la muerte de mi esposo, me había resignado a la soledad, a los días de trabajo duro y noches silenciosas. Pero Alejandro empezó a llenar esos espacios con pequeños gestos. Una taza de té al anochecer, una flor silvestre en la puerta, un silencio compartido frente al fogón. Nunca hablamos de amor, pero ambos sabíamos que algo estaba creciendo, como las raíces profundas de un árbol nuevo. Una noche, durante la celebración del aniversario del pueblo, hubo un apagón. Todos reímos. Improvisamos velas y guitarras. Alejandro se acercó a mí en la oscuridad y me susurró: este lugar tiene más luz sin electricidad que toda la ciudad iluminada. Nos reímos. Y fue ahí, bajo las estrellas, que me tomó la mano por primera vez. No hubo palabras grandes, ni promesas. Solo esa conexión silenciosa que no necesita explicación. En ese momento entendí que ya no era una visitante en su vida, ni él en la mía. Éramos parte de una historia nueva, escrita con tierra, con lluvia y con corazones que ya no temían sentir. Pero el pasado no desaparece tan fácil. Uno de los socios de Alejandro vino al pueblo sin avisar. Al ver lo que estaba pasando, lo acusó de haberse dejado manipular, de perder el enfoque, de traicionar al capital. Te enamoraste de una campesina y se te olvidó quién eres, le gritó. Yo lo escuché desde la distancia y aunque quise intervenir, Alejandro fue más rápido. Me enamoré de alguien que me enseñó quién quiero ser, le respondió con firmeza. Aquel hombre se fue furioso, prometiendo consecuencias. Esa noche, Alejandro me confesó que podía perder mucho, pero que no pensaba dar un paso atrás. Y cumplió su palabra. Vendió su parte de la empresa, renunció a los lujos y se quedó en San Miguel del Roble. Construyó una pequeña cabaña junto al río, empezó un vivero con plantas nativas y se integró como un vecino más. El pueblo, que al principio lo veía con sospecha, terminó aceptándolo como uno de los suyos. Y yo, por primera vez en años, volví a reír con el alma. A veces, al verlo agachado sembrando girasoles o enseñando a los niños del taller de carpintería, me preguntaba si todo eso era real. Pero luego él me miraba, sonreía y yo sabía la respuesta. Un día, mientras cosechábamos lavanda juntos, Alejandro me dijo que había algo que todavía quería hacer: pedirle perdón públicamente al pueblo. Organizamos una asamblea abierta en la plaza. Frente a todos, él tomó el micrófono con humildad y dijo: no solo vine aquí con un nombre falso, vine con una vida equivocada. Ustedes me enseñaron a vivir de verdad y les debo más de lo que podré devolver en toda mi vida. Hubo silencio.
Y luego, aplausos. Incluso don Julián, el más desconfiado del pueblo, se levantó y lo abrazó. Fue en ese instante que comprendí que Alejandro ya no era un extraño, era uno de nosotros. Nuestro amor no fue de novela. No hubo cenas elegantes ni viajes a París. Hubo barro en las botas, cansancio en la espalda y manos entrelazadas después de un día duro. Me enamoré de su manera de mirar a mis hijos como si fueran suyos, de cómo escuchaba a los abuelos del pueblo con atención genuina, de cómo se reía cuando una gallina se le escapaba. Y él me lo decía a su modo, dejándome la última empanada, arreglando el tejado de mi casa, sin que se lo pidiera o simplemente quedándose en silencio conmigo mientras caía la tarde. Era amor del bueno, del que no necesita adornos. Los meses pasaron y Alejandro empezó a trabajar con otros pueblos vecinos, llevando su experiencia empresarial al servicio de proyectos comunitarios. Ya no era el hombre que buscaba comprarlo todo. Ahora ayudaba a sembrar, a construir, a enseñar. Yo lo observaba con orgullo, pero también con miedo. Temía que un día se cansara de este mundo tan lejos de él, suyo, que despertara y quisiera volver a su vida anterior. Pero ese miedo se disipó una noche cuando me miró a los ojos y me dijo: si alguna vez me pierdo de nuevo, prométeme que me traerás de vuelta a ti. Mis hijos lo aceptaron con naturalidad, al principio. Con cierta reserva, pero con el tiempo lo llamaban Ale y lo buscaban para todo. Una tarde, mi hijo menor le preguntó si se iba a casar con mamá. Yo me puse roja como un tomate. Alejandro lo miró, me miró a mí y dijo con una sonrisa: si ella me deja, sí. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí la ilusión de un futuro distinto. Un futuro con él, no como huésped, no como visitante, sino como compañero de vida. Y en el fondo de mi corazón, supe que también lo deseaba. Finalmente, un año después de aquella tormenta que lo trajo a mi puerta, nos casamos en la misma plaza donde se había ganado al pueblo. No hubo vestido blanco ni orquesta. Solo flores del campo, guitarras criollas y mucha emoción. Alejandro lloró como un niño cuando mis hijos lo abrazaron al final de la ceremonia. Y yo sentí que todo el dolor del pasado se había transformado en raíz para este presente. Desde entonces, vivimos juntos, sembrando esperanza, cuidando la tierra y amando sin miedo. Porque a veces, el amor no se busca, el amor se cultiva. Alejandro se convirtió en una especie de leyenda local, no por su dinero, sino por su transformación. En las escuelas, hablaba con los jóvenes sobre cómo el poder sin propósito es una pérdida de vida. En las ferias, ayudaba a levantar los puestos, cargaba sacos y compartía historias de su vida anterior como advertencia. A veces, cuando lo observaba desde lejos, no podía creer que ese mismo hombre fuera el que llegó ensangrentado a mi puerta. Pero luego me miraba con esos ojos que ya no cargaban culpa sino gratitud y recordaba que, sí, los milagros existen, aunque vengan disfrazados de accidentes. Una noche, mientras regábamos las plantas bajo un cielo estrellado, Alejandro me preguntó si pensaba que merecía esta nueva vida. Le respondí que todos merecemos una segunda oportunidad, pero que pocos tienen el coraje de tomarla con las manos llenas de barro. Él rió, me besó la frente y me dijo que yo había sido su salvación, que sin mí seguiría siendo un hombre vacío en un penthouse frío. Yo no supe qué decir, porque en el fondo él también había salvado algo en mí, la esperanza de volver a creer en el amor, en la compañía, en un mañana compartido. El proyecto comunitario que ideó tomó fuerza. Con apoyo técnico y liderazgo local, los campesinos aprendieron nuevas técnicas de cultivo, se crearon cooperativas y los jóvenes dejaron de emigrar. San Miguel del Roble dejó de ser un punto olvidado en el mapa y se convirtió en un ejemplo nacional. Vinieron periodistas, documentaristas, incluso políticos. Pero cuando querían poner a Alejandro como el gran salvador, él siempre decía: yo solo aprendí a escuchar. El verdadero poder está en las manos de quien ama la tierra. Y así, sin quererlo, se convirtió en símbolo de una nueva forma de hacer las cosas. Mi madre, desde el retrato que colgaba en la cocina, parecía sonreírnos cada mañana. A veces hablábamos de ella, de cómo nos hubiera regañado por ciertas decisiones, o cómo habría adorado vernos bailar zambas en la plaza. Alejandro la mencionaba con respeto, como si la conociera. Me decía que sentía su presencia en los aromas del campo, en las flores que ella sembró, en el modo en que yo cuidaba a los demás. Y yo sentía que la vida, por fin, me había dado algo más que trabajo duro y despedidas. Me había regalado una historia digna de ser contada. Con el tiempo, tuvimos que enfrentar nuevas pruebas, una sequía difícil, una pérdida dolorosa en la comunidad. Y hasta la sospecha de que la empresa de Alejandro quería volver a comprar tierras. Pero esta vez no estábamos solos. Ya éramos una familia extendida. Luchamos juntos como pueblo y vencimos. Y cada vez que las cosas se ponían duras,
Recordábamos cómo empezó todo, con una tormenta, una curva traicionera y una mujer que abrió la puerta sin saber que también abría su destino, porque así es la vida en el campo y así fue mi historia de amor. Nunca planeamos enamorarnos. De hecho, durante mucho tiempo evitamos hablar de lo que sentíamos. Bastaba una mirada mientras compartíamos el desayuno o un silencio cómodo al final del día para saber que algo más nos unía. Pero una tarde, mientras recogíamos flores de lavanda para preparar aceites medicinales, Alejandro me tomó la mano con suavidad y dijo: no quiero seguir llamándote Esperanza solo en voz baja. Quiero que todos sepan que te amo. Mi corazón latió tan fuerte que temí que lo oyera. Lo miré, sonreí. Y le respondí con la única verdad que tenía: entonces grítalo al cielo, porque yo también te amo. Nuestro amor fue sencillo, como las cosas verdaderas. No hubo promesas exageradas ni cenas lujosas. Hubo sopa caliente en noches frías, cartas dejadas en la cocina, risas mientras lavábamos la ropa y manos entrelazadas durante las asambleas comunales. Él aprendió a vivir sin trajes ni choferes. Yo aprendí que también merecía ser mirada con ternura. Algunos en el pueblo nos miraban con escepticismo, otros con alegría. Pero al final, todos entendieron que lo nuestro no era un capricho. Era el fruto de una semilla sembrada con dolor, pero regada con respeto y verdad. Mis hijos, al principio desconfiados, terminaron creyéndolo como a un padre. Alejandro no intentó ocupar el lugar de su padre fallecido, pero sí construyó con ellos un vínculo fuerte y sincero. Les enseñó a invertir, a defender sus ideas, pero sobre todo, a escuchar. Y cuando mi hijo menor le pidió consejo sobre cómo declararse a una chica, supe que lo habíamos logrado. Él ya no era un forastero. Era parte de nuestra historia, de nuestra sangre, incluso sin compartirla. Y en cada gesto, en cada pequeño acto cotidiano, Alejandro me mostraba que el amor verdadero también se cultiva y florece. Una noche, bajo el cielo abierto, organizamos la primera boda comunal del pueblo. 3 parejas decidieron casarse juntas en una celebración de unidad y futuro. Fue entonces cuando Alejandro, frente a todos, se arrodilló en medio de la plaza y me pidió que pasara el resto de mi vida con él. No hubo anillo caro ni fuegos artificiales, solo su voz temblorosa, mis lágrimas cayendo y el eco de un pueblo aplaudiendo. Dije que sí, no porque necesitara casarme, sino porque sabía que juntos podíamos enfrentar cualquier tormenta. Ya lo habíamos hecho una vez, y estábamos listos para todas las que vinieran. Nos casamos en primavera, rodeados de flores que habíamos cultivado juntos. La iglesia se llenó de aromas silvestres, risas de niños y promesas verdaderas. No hubo cámaras ni titulares, aunque sabíamos que los medios lo descubrirían tarde o temprano. Pero ese día fue solo nuestro. Celebramos la vida, la transformación, la posibilidad de empezar de nuevo. Y mientras bailábamos bajo las luces colgadas entre árboles, supe que todo había valido la pena, cada noche sola, cada herida, cada duda. Porque el amor, cuando es real, no necesita ruido. Solo necesita 2 corazones dispuestos a escucharse y sembrar futuro. Después de la boda, nuestra vida siguió con la misma sencillez que siempre nos unió. Alejandro construyó una pequeña casa al lado de la mía, pero nunca terminamos separando los espacios. Nos despertábamos con el canto de los gallos, preparábamos mate al amanecer y planeábamos el día entre la tierra y los proyectos comunitarios. Él se convirtió en un puente entre el mundo urbano y nuestro pueblo. Enseñaba finanzas a los jóvenes y traía ingenieros que escuchaban, no imponían. Y cada noche, antes de dormir, me decía que nunca pensó que el lugar más valioso del mundo estaría entre montañas y en mis brazos. Pero no todo fue fácil. Los viejos socios de Alejandro, heridos por sus decisiones, trataron de desacreditarlo. Circularon rumores, lo acusaron de lavado de dinero, intentaron ensuciar su nombre en los medios. Una periodista ambiciosa vino a buscar escándalos y terminó encontrando una comunidad unida, un hombre cambiado y una historia de amor que no cabía en sus titulares. Aún así, los ataques dejaron cicatrices. Alejandro dudó de sí mismo, se encerró por días temiendo que sus errores pasados arrastraran a todos. Entonces fui yo quien le recordó que lo valioso no es nunca haberse equivocado, sino saber enmendar el camino. Decidimos responder con hechos, convocamos a todos los pueblos vecinos, organizamos ferias, talleres y encuentros. Nuestra historia sirvió como testimonio de que, si era posible una alianza entre lo rural y lo moderno, sin perder la dignidad. Alejandro fue invitado a dar charlas, pero siempre me hacía pasar al frente con él. Esta mujer me salvó, decía, y no solo la vida, también el alma. Yo sonreía con timidez porque nunca busqué reconocimiento. Solo hice lo que sentí, pero ver cómo mi pueblo prosperaba, como los jóvenes no emigraban porque ahora había oportunidades, fue la mayor recompensa.
Con el tiempo, nació nuestra hija. La llamamos Alma porque eso fue lo que nos devolvimos mutuamente. Los hijos de mis vecinos la veían como símbolo de unión, de esperanza. Los abuelos le regalaban cuentos y los jóvenes le prometían cuidar las montañas como herencia viva. Alejandro la llevaba en brazos por todo el pueblo, con una sonrisa que no le conocí el primer día, y yo, cada vez que la miraba dormir, agradecía esa tormenta que trajo a un hombre herido a mi puerta. Porque a veces, las bendiciones llegan disfrazadas de caos y el amor en forma de huésped inesperado. Hoy, años después, escribo esta historia desde el mismo porche, donde lo vi llegar, empapado, asustado, y con el alma rota. El rosal que plantamos juntos está en plena floración y nuestros nietos juegan entre las hierbas medicinales que aún cultivo. Alejandro sigue siendo un hombre poderoso, pero ahora su poder no se mide en cuentas bancarias, sino en respeto ganado. Y yo, que nunca soñé con más que paz, encontré el tipo de amor que no necesita adornos, el que transforma, construye y permanece. Esta es mi historia, la historia de cómo un corazón puede ser refugio y revolución. Cuando Alma creció lo suficiente para entender el mundo, le contamos cómo conocía a su padre. Sus ojos se agrandaban de asombro cada vez que escuchaba la parte de la tormenta, la sangre y el nombre falso. Le causaba gracia imaginar a su papá mintiendo sobre quién era, pero lo que más le emocionaba era saber que todo empezó porque su mamá creyó en alguien cuando nadie más lo habría hecho. Esa historia se convirtió en su cuento favorito antes de dormir. Y para nosotros, fue el recordatorio constante de que incluso los comienzos más improbables pueden llevar a destinos extraordinarios si se elige el camino con el corazón. Nuestra casa, que alguna vez fue un refugio improvisado, se convirtió en el centro de reuniones, celebraciones y despedidas. Alejandro insistía en mantener abiertas las puertas porque decía que la hospitalidad había salvado su vida. Cada vez que llegaba alguien nuevo al pueblo, pasaba primero por nuestra mesa. Compartíamos pan, sopa caliente y sobre todo historias. Así, los muros de nuestra casa se llenaron de risas, lágrimas, canciones y consejos. Y yo, que alguna vez viví en silencio mi viudez, descubrí que el amor no se gasta con el tiempo, se multiplica, se renueva y se comparte con quienes más lo necesitan. Con los años, muchos de los que desconfiaban de Alejandro terminaron admirándolo. No porque se volviera uno de nosotros, sino porque eligió no imponerse. Aprendió a callar para escuchar, a observar antes de actuar. Se convirtió en mentor de jóvenes emprendedores rurales, donó parte de sus ganancias para becas universitarias y defendió al pueblo en cada instancia legal contra quienes querían adueñarse de nuestras tierras. Y aún así, cada vez que le agradecían, él señalaba hacia mí y decía, la verdadera líder está ahí, con sus manos llenas de tierra y su alma limpia. Yo bajaba la mirada, pero sentía un orgullo inmenso. A veces, por las noches, cuando el pueblo duerme y solo se escuchan los grillos, Alejandro y yo nos sentamos bajo el cielo estrellado a recordar. Él me pregunta si cambiaría algo de nuestra historia, si hubiera preferido una vida más fácil, menos complicada. Yo le respondo siempre lo mismo, no cambiaría nada, porque cada herida, cada duda, cada tormenta nos trajo hasta aquí. Él me toma la mano como lo hizo aquella primera vez, cuando aún era un extraño con miedo y yo, una mujer sola con coraje. Esa conexión, silenciosa y profunda, sigue siendo nuestro lenguaje secreto. Ahora entiendo por qué el destino escogió ese día, esa curva y esa tormenta. Porque solo en medio del caos puede revelarse la fuerza real del amor. Alejandro llegó con un pasado que debía destruir para renacer y yo le ofrecí un espacio donde reconstruirse. No con lujos, sino con verdad, no con poder, sino con humildad. San Miguel del Roble no volvió a ser el mismo después de su llegada y yo tampoco. Esta historia no es solo mía, es del pueblo que resistió, del hombre que cambió y del amor que se sembró en tierra fértil para florecer por generaciones. Con el paso del tiempo, Alejandro ya no era el forastero que llegó herido. Era parte de nosotros, uno más en la procesión del santo patrono, en las faenas de siembra, en las risas del mercado los domingos. Había aprendido a hablar con el corazón, a pedir disculpas sin temor, a construir sin aplastar. Y aunque nunca dejó de ser un hombre culto, de ciudad, había algo en su manera de mirar la montaña, de tocar la tierra, que hablaba de un renacimiento. Yo lo observaba en silencio, agradecida con la vida por ese giro inesperado que me lo trajo justo cuando menos lo esperaba. Nuestros hijos crecieron rodeados de amor, de valores, de raíces firmes. Alma aprendió de su padre que los errores no definen a una persona, sino lo que hace con ellos. De mí, aprendió que la dignidad no se negocia y que el trabajo honesto es un tesoro. Alejandro siempre decía que le debía la vida a esa curva del camino. Pero yo sabía que lo que realmente lo salvó fue haber encontrado un propósito más allá del dinero. Él, que había tenido todo, descubrió en nuestra comunidad lo que nunca había sentido.
pertenencia. Y en mí descubrió el hogar. Una tarde, mientras cosechábamos lavanda juntos, me miró y dijo, gracias por no tener miedo de mí, Esperanza. Gracias por curarme más allá de las heridas del cuerpo. Esas palabras me conmovieron profundamente, porque sabía que venían del alma. Le respondí que yo no lo curé, él mismo se dejó sanar. Porque eso es lo que sucede cuando una persona se detiene, escucha y se permite cambiar. No fue magia ni destino ciego. Fue decisión, entrega y una forma nueva de mirar la vida. Y aunque la ciudad a veces lo llamaba de vuelta, su corazón siempre regresaba al pueblo, a nosotros. La historia de cómo nos conocimos se volvió leyenda en San Miguel del Roble. Los niños la contaban en la escuela, los ancianos la repetían con sonrisas y cada aniversario de aquella tormenta celebrábamos con una fiesta en la plaza. No por vanidad, sino por gratitud. Porque todos sabían que no se trataba solo de amor romántico, sino de una transformación profunda, comunitaria, humana. El día que Alma dio su primer discurso como médica rural, habló de esa noche, de su madre valiente y de su padre transformado. Y yo, sentada en la primera fila, lloré como nunca antes. A veces me preguntan si aún creo en los milagros. Yo sonrío y digo que sí, porque un milagro no siempre viene envuelto en luz divina o señales celestiales. A veces viene en forma de hombre herido, con un nombre falso y el alma hecha pedazos. A veces se presenta en una puerta abierta, una sopa caliente y una cama improvisada. Y si tienes el corazón dispuesto, ese milagro se queda, florece y transforma todo lo que toca. Así fue con Alejandro, así fue conmigo, así fue con nuestro pueblo, porque cuando se ama desde la verdad, no hay herida que no pueda sanar. Alejandro y yo nunca tuvimos una boda tradicional, no hubo vestido blanco ni salón decorado. Nuestra unión fue bajo el gran árbol de jacaranda que da sombra a la entrada del pueblo, rodeados de vecinos, flores silvestres y las risas de nuestros hijos. Ese día no firmamos papeles, firmamos promesas con la mirada. Promesas de respeto, de libertad, de cuidado mutuo. Para muchos fuimos una pareja típica. Para nosotros fuimos el ejemplo de que el amor verdadero no necesita protocolo, solo verdad, y la nuestra estaba sembrada en cada rincón de esa tierra que tanto luchamos por proteger. Algunos años después, San Miguel del Roble era irreconocible, pero en el mejor sentido. Con el modelo de desarrollo sostenible, llegaron oportunidades sin perder nuestra esencia. Jóvenes que antes querían huir, ahora volvían con ideas, con proyectos. Alejandro ayudó a instalar una escuela agrícola, una cooperativa de mujeres y una clínica con atención gratuita. Pero jamás se puso al frente, caminaba al lado. Entendió que no venía a salvarnos, sino a compartir. Y yo, que antes solo conocía la lucha silenciosa del campo, aprendí a hablar en reuniones, a escribir propuestas, a soñar en voz alta. Nuestro amor se volvió cotidiano, café temprano al amanecer, caminatas por la ladera, silencios cómplices al final del día. Nunca fuimos de gritar lo que sentíamos, lo vivíamos. Lo regábamos como a las flores que vendíamos juntas los domingos. Y aunque la vida no fue perfecta, hubo enfermedades, pérdidas, decisiones difíciles, siempre supimos volver al centro, a lo que nos unía. El respeto, la confianza, la forma en que nuestras almas, tan distintas al inicio, encontraron un lenguaje común. A veces me despierto temprano y salgo al patio con una manta sobre los hombros. Miro hacia la sierra, respiro el aroma a tierra húmeda y pienso en todo lo que pasó desde aquella noche de tormenta. Me parece increíble que aquel instante de compasión se haya transformado en una vida entera. Que un gesto sencillo al abrir la puerta de mi casa a un extraño haya sido el inicio de todo. Y entonces, sonrío, porque entiendo que lo extraordinario no siempre viene con ruido. A veces llega calladito y se queda para siempre. Esta es mi historia. La historia de una mujer que no tenía nada salvo su dignidad y sus manos dispuestas. La historia de un hombre que lo tenía todo menos un propósito. Y de cómo, juntos, encontramos no solo el amor, sino un sentido profundo de pertenencia. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Ojalá esta historia te haya tocado el alma, como me tocó a mí vivirla. Porque a veces, lo único que se necesita para cambiarlo todo es la decisión de abrir una puerta.